senadora Adriana Dávila, si es tan amable. Muchas gracias, presidente. A nombre de la Comisión contra la Trata de Personas, me permito presentar a ustedes el dictamen que reforma la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, devuelto al Senado de la República en términos del artículo 72 constitucional, inciso E, analizado y aprobado ya en Comisiones Unidas de Derechos Humanos, de Justicia, de Estudios Legislativos y contra la Trata de Personas el martes 18 de octubre del año en curso. Pido de todos ustedes su atención. Quizá en materia de derechos humanos no ha habido un tema como este que cause, por supuesto, tanta polémica y que genere tantas dudas sobre su estudio. Este es un tema del que mucho se ha hablado. Este es un tema del que mucho se ha dicho. Tan es así que en este Senado de la República llevamos discutiendo prácticamente 4 años sobre qué es lo mejor y lo más conveniente para poder tener una ley que los operadores en la materia, llámese ministerios públicos, Procuraduría General de la República y también procuradurías estatales, así como en política pública, puedan ayudar a erradicar este delito. Sin duda, estamos ante un ordenamiento que forzosamente y derivado del artículo 73 constitucional nos mandata establecer como mínimo tipos penales y sus sanciones. En ese artículo se habla justamente de la trata de personas. Permítanme, para poder aclarar también varias dudas, luego de que han señalado alguna organización, lo referente a las modificaciones en las que hoy el Senado está insistiendo para que la Cámara de Diputados vote en términos de lo que ya Dávila, planteamos. Perdón, discúlpeme, deme un minutito. Senador Brito, no ha empezado la discusión, nada más para aclarar. Está en la presentación del dictamen. Dele volumen, por favor, al senador Brito. Sí, es una moción, es que el tema es muy importante y sería mejor dar unos minutos más a que hubiera orden aquí en el Pleno. Es así, senador. El tema, sin duda alguna, el tema es muy importante. Les pido a los senadores, por favor, que hagamos caso a la oradora. Como usted desee, senadora Dávila, si quiere seguir, si quiere dar un minuto, como usted desee. Si están despidiendo a la senadora, a la senadora con licencia Arely Gómez, que además fue parte de este dictamen cuando se presentó por primera vez, yo no tengo inconveniente, porque para mí sí es importante como senadora que conozcan el contexto general y que puedan tener elementos para defender un dictamen de esta naturaleza a todos los compañeros senadores. Así es que agradecería muchísimo su atención. Vamos a dar unos minutos nuevamente. Les pido a los asesores también que están en el Pleno que abandonen el Pleno. Les pedimos a los senadores también, por favor, ocupar sus escaños. El tema no es menor, es un dictamen importante, como lo ha dicho la senadora Dávila, y requiere de su atención. Correcto. Los asesores de la parte de atrás, por favor, señores asesores, abandonar el Pleno. Gracias. Adelante, senadora. Muchas gracias, señor presidente. Reitero la importancia del tema y la presentación de este dictamen. Señalaba antes de hacer una pausa que no ha habido tema en materia de derechos humanos quizá que se discuta más de manera técnica como ha sido la trata de personas, justamente porque es un delito que tiene muchas aristas y alrededor de él hay muchos delitos que se cometen
y que evidentemente confunden a los ciudadanos respecto de lo que este concepto indica. Tan polémico ha sido que este Senado ha tenido durante estos 4 años muchos señalamientos del por qué las modificaciones de un ordenamiento que fue aprobado como ley general en el 2012. Quiero empezar por señalar que cuando se instala la Comisión contra la Trata de Personas, quienes integramos en ese tiempo esta comisión hicimos un primer compromiso. El primero era tocar de tema partidista, de manera partidista, un tema con tanta fuerza y que necesita, por supuesto, tener un ordenamiento jurídico que sirva a los operadores de la ley. En segundo lugar, nos comprometimos a asesorarnos y a tener a un equipo de técnicos que nos ayudaran, que conocieran en términos penales y victimológicos las implicaciones de una modificación de esta naturaleza. En tercer lugar, nos comprometimos las senadoras y senadores que participamos en este proyecto a poder discutir durante algún tiempo cualquier cambio que se hiciera, concretamente a lo que nos mandata el 73 constitucional, que son la elaboración de los tipos penales y sus sanciones en materia de trata de personas. Y así lo hicimos. Durante este tiempo hemos trabajado de la mano de manera apartidista, política y sin tintes electorales. Yo reconozco a mis amigas, las senadoras Angélica de la Peña, la senadora Lucero Saldaña, pero también reconozco a quienes hicieron también propuestas distintas, Mary Romero, que hoy está ocupando otro cargo, y a senadores que por primera vez metieron iniciativas al respecto, porque para nosotros era fundamental plantear este tema. O sea, el senador Benjamín Robles Montoya, que ha estado pendiente de este asunto. También quiero decir que cuando una vez que nos regresa la Cámara de Diputados esta iniciativa, después de haber sido revisada con alrededor de 47 modificaciones, lo primero que hicimos fue reencontrarnos en un trabajo de carácter técnico, porque justamente lo que significa en esta materia es establecer los elementos técnicos que permitan que los tratantes estén en la cárcel, pero también los explotadores, que son cosas que, si bien es cierto, están ligadas en los términos de la definición de trata de personas, no son lo mismo. Un asunto es legislar en materia de explotación y otro tema es legislar en materia de trata de personas. Tenemos, de acuerdo a diversos estudios, problemas en muchos estados de la República, entre ellos mi querido Tlaxcala. Pero también lo hay ahora en las fronteras, en Chiapas, lo está en Baja California. Tenemos problemas en el Distrito Federal. Así es que todos los informes de diversos organismos internacionales nos han señalado con puntualidad que tenemos que hacer modificaciones a esta ley y que estas modificaciones tienen que ir de acuerdo a ciertos parámetros. Tienen en sus escaños ustedes, en principio, cuál es el ordenamiento internacional sobre el que nosotros nos estamos basando. Y eso es fundamental, y permítanme referir concretamente a la redacción del artículo 10, porque es el artículo que se ha manoseado de manera indiscriminada y al que se le ha querido plantear algunos objetos que no son objetos de discusión, más que la parte técnica para que los operadores tengan elementos suficientes para plantearlo. Tenemos nosotros la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, firmada por el Estado mexicano en el 2003. Lo planteo porque básicamente este tema es justamente lo que nos permite plantear. Esta convención establece un protocolo de Palermo. El protocolo de Palermo, en su artículo 3, establece de las definiciones lo siguiente: para fines del presente protocolo, por trata de personas se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, a la concepción o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Esta es la definición. Hay quienes han señalado que una definición no es un tipo penal y nosotros estamos de acuerdo. Sin embargo, en el artículo 5 el mismo protocolo establece los elementos de la penalización.
Cada Estado parte dice, y nosotros lo firmamos en 2003, adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito algunas de estas conductas, con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico, la tentativa de comisión de un delito tipificado con arreglo al párrafo 1 del presente artículo, pero también dice de las conductas enunciadas en el artículo 3 del presente protocolo que yo les leí. Por supuesto que para nosotros es fundamental que se entienda. Después de este protocolo también tienen en sus escaños lo que es el manual de parlamentarios. En el manual de parlamentarios se establecen 3 condiciones básicas. Quiero señalarles en su artículo 2.2 que dice: la tipificación del delito de trata de personas tomará al menos estas 3 características: el acto, el medio y la finalidad ilícita. Acto, medio y finalidad ilícita. Son 3 conductas que deben estar establecidas en la definición del tipo penal. ¿Por qué me refiero al artículo 10? Justamente porque es donde se está definiendo la trata de personas. Cuando iniciamos nosotros la discusión, había ya algunos otros artículos que tocaban algunos temas en materia de explotación, de tal manera que lo que nosotros hicimos fue solo allanarnos a lo que nos mandatan los instrumentos internacionales. En este caso, el Protocolo de Palermo, que efectivamente no es el único instrumento, pero que está. Quiero señalar que hay algunas instituciones, concretamente la ONU, que nos ha dicho que nos hace falta en la materia incluir los medios comisivos, que fue justamente lo que hizo este Senado y que les acabo de explicar en lo que fue el manual de parlamentarios. Y dice su informe de 2014 de la ONU: a partir de la entrada en vigor de la Ley General, en México se persiguen los delitos en materia de trata de personas, y señala y subraya, no el delito de trata de personas, con lo cual básicamente todos los delitos relacionados con alguna forma de explotación en este protocolo, más otras conductas diferentes, considerarán ser castigadas bajo este esquema. Y eso ha ocasionado que haya gente inocente en la cárcel, pero que también los tratantes estén libres, porque solo se ha ido a perseguir a los explotadores. Y eso es fundamental. Hay otro argumento que ha señalado alguna persona de la sociedad civil, que dice que el número de sentencias que hoy tenemos es mayor a la que antes teníamos. Solo quiero explicarles esto. El mismo informe de la Organización de Naciones Unidas dice: es importante destacar que aunque seguramente esta ley se traducirá en un aumento considerable de sentencias condenatorias, no necesariamente se estará procesando a tratantes de conformidad con el Protocolo de Palermo, sino a explotadores. Aclaro, nosotros por supuesto que estamos de acuerdo en que se castigue a los explotadores, pero nos es fundamental que el inicio de la cadena, es decir, el que capta, el que engancha a través del uso de la fuerza o de algún otro medio comisivo, también esté en la cárcel. Otro último informe que quiero plantear, que es el diagnóstico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y dice: la Ley General omite los medios comisivos del tipo penal de trata de personas y solo los incluye como agravantes, que es un error cometido en la ley de 2012. Estos informes son de instituciones especialistas en la materia. Me refiero a un último ordenamiento del Departamento de Estado, me refiero a un último informe del Departamento de Estado de 2016 de Estados Unidos, y dice: la definición de la trata de personas. Estamos de acuerdo, dice el Departamento de Estados Unidos, estamos de acuerdo con el dictamen del Senado que la definición de la trata de personas debe estar totalmente en armonía con la definición contenida en el Protocolo de Palermo. O sea, la trata de personas se define como la captación, el transporte, la acogida o recepción de personas, recurriendo a estos medios comisivos que hemos incluido y que han sido motivo de discusión: el engaño, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o la concesión o recepción de pagos a beneficio
para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. En contraste, dice, la ley de 2012 prevé que el uso de la fuerza, fraude y coacción solo son factores agravantes, no elementos esenciales que hace a la ley más amplia e inconsistente con el Protocolo de Palermo. ¿Por qué menciono todo esto? Porque tantas instituciones no pueden estar equivocadas. Porque tantos especialistas no pueden estar equivocados, porque tanta gente que ha participado no puede estar equivocada. Nosotros hemos hecho un trabajo profesional y nos hemos planteado, primero, como una cortesía y también como un trabajo en conjunto con la Cámara Revisora, aceptar en sus términos 66 artículos en los que ambos estamos de acuerdo. De las modificaciones que este Senado de la República hizo, 66 artículos no se tocaron, de tal manera que coincidimos Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Nos regresan modificaciones en 47. De esos 47, este Senado de la República, luego de una discusión, consideró, por supuesto, que en 22 de esos artículos estábamos de acuerdo con la Cámara Revisora, pues había mejorado de una u otra manera la redacción de estos artículos que nos regresa. Pero el Senado insiste en la propuesta de origen en 22 artículos que son el 2, el 3, el 7, el 9, el 10, el 11, el 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 28, 28 bis, 30, 31, 36, 42, 66 y 97, debido a que es necesario definir con mayor claridad el tipo penal en materia de trata de personas, de acuerdo con el Protocolo de Palermo y el Manual de Parlamentarios de la UNODC, publicado en 2009. También es importante definir el bien jurídico tutelado. Hoy contamos con 6 bienes jurídicos que tiene el Ministerio Público que integrar en sus averiguaciones previas y lo que impide justamente que estas sentencias puedan ser condenatorias. La parte técnica, amigas y amigos legisladores, creo que he intentado en toda la medida de mis posibilidades explicarla. Me he acercado con cada uno de ustedes y mis compañeras senadoras Angélica de la Peña y Lucero han hecho lo propio también con otros legisladores para que este ordenamiento no tenga duda de por qué se está modificando. Ahora permítame nada más, y con esto concluyo, señalar la importancia de este tema. La trata de personas, como ustedes han visto, es un delito transnacional que tiene en ocasiones una característica de delito del fuero común, pero también del fuero federal en delincuencia organizada. Yo quiero decirles que lamentablemente en asuntos de desaparición forzada o en asuntos de desaparición, muchas de esas personas que hoy se han encontrado en esas fosas lamentablemente pudieron haber sido víctimas de trata de personas con diversos fines de explotación. Quiero hacer un llamado a este Senado a votar no solo a favor de un ordenamiento que es jurídico, sino de iniciar un nuevo proceso que nos permita colaborar entre autoridades y ciudadanos para mejorar los ordenamientos de los que nosotros somos responsables. Y hago un llamado muy respetuoso a la Cámara de Diputados, que le quitemos toda carga política, que le quitemos toda carga electoral, que le quitemos todo prejuicio y perjuicio a una ley que hoy es inoperante. Estas modificaciones que nosotros estamos proponiendo y estos 22 artículos que concretamente se refieren a los tipos penales, sin duda serán un instrumento mejor para poder tener a los tratantes en la cárcel. Yo sé que no es el único elemento con el que tenemos que contar para poder combatir ese delito, pero sí es obligación del legislativo hacer instrumentos que ayuden a combatirlo. No quiero alargarme más, agradezco que me hayan permitido pasarme del tiempo, pero quiero reiterarles a ustedes que este documento, que este dictamen que hoy se presenta, ha contado con el apoyo de todas las fuerzas políticas en este Senado. Agradezco a quienes han acompañado esta lucha, especialmente a Angélica de la Peña y a Lucero Saldaña, como siempre, por el respaldo institucional que merece que las instituciones de este país cada vez estén más fortalecidas. Este es un instrumento que sirve para combatir la trata de personas de a de veras, sin simulaciones y sin ningún otro tipo de interés más que el interés de que no haya víctimas y que los tratantes estén en la cárcel. Muchas gracias por su atención.
Gracias, senadora Adriana Dávila Fernández.